Lucy, ¿qué pasa? Fíjate que mi hermano Carlitos estuvo peleando conmigo y por eso mi mamá lo castigó. Y ahora está muy enojado y no me quiere hablar. Ah, qué bueno, bien hecho. Pero, abuelito, ¿te alegra escuchar eso? Claro que me da gusto que lo hayan castigado por portarse mal. Él debe portarse bien. Y dime, ¿quién ganó la pelea? Oh, hola Carlitos, ¿cómo estás? Pues enojado, porque mi mamá me regañó y me castigó. Y a Lucy no. Sí, yo ni le estaba haciendo nada. No es cierto, mentiroso. Tú comenzaste a decirme cosas y a tirarme todos mis juguetes. Tranquilos, tranquilos. No vayan a seguir peleando. Recuerden que son hermanos y deben amarse y respetarse. Y lo principal, Dios los ve y los escucha y quiere que sean buenos cristianos. Pero yo quiero que castiguen también a mi hermana. ¿Por qué solo a mí? ¿Ella también se porta mal? Sí, pero no siempre. Chicos, cálmense por favor, tranquilos. Quiero que oigan una historia que precisamente acabo de leer en la Biblia. Escuchen con atención. Sí. Se trata de dos hermanos que se peleaban, así como ustedes, Esaú y Jacob. Su padre Isaac ya estaba muy viejo, así como yo comprenderé. Y antes de morir quiso dar a Esaú la bendición que le correspondía por ser el hijo más grande. Lo mandó llamar y le pidió que le preparara comida. Y es que Esaú, además de ser cazador, era muy buen cocinero. Cuando Jacob supo que lo que su padre pensaba hacer, con ayuda de su mamá se apresuró para preparar una comida para su papá y se disfrazó como su hermano para engañarlo, haciéndole creer que él era Esaú. Y como Isaac ya no miraba, cayó redondito en la trampa de Jacob. ¡Ay, qué mentiroso! Sí, y cuando Esaú regresó con la comida, su papá se dio cuenta del engaño. Esaú se enojó mucho, tanto que quería matar a su hermano. Entonces Jacob tuvo que salir huyendo, y durante muchos años ellos vivieron peleados y separados sin poderse ver. Qué triste es eso. Sí. A Jacob no le fue bien por mucho tiempo, por peleonero y por mentiroso. Pero un día se puso a pensar que eso no estaba bien. Le pidió perdón a Dios y fue a buscar a su hermano para pedirle perdón por todo lo malo que había hecho. Jacob no esperaba que Esaú lo recibiera tan bien, ya que él corrió a abrazarlo. Y lo perdonó porque no se sentía bien de haber estado tanto tiempo enojado con él. Por eso les digo a ustedes, son hermanos y deben respetarse y quererse mucho. Si lo hacen, les irá bien y Dios los va a bendecir siempre. Ya entendí, abuelito. Yo quiero que me vaya bien. Por eso, de ahora en adelante, voy a respetar a Lucy. Ya no voy a pelear con ella. Y ¿sabes qué, Lucy? Ya no voy a maltratar tus juguetes. Sí, gracias, Carlitos. ¿Sabes qué, abuelito? Yo tampoco he sido muy buena hermana, porque a veces hago enojar a Carlitos. Pero de ahora en adelante voy a ser mejor, porque quiero que Dios me siga amando y me bendiga siempre. Eso me parece muy bien. Ya verán que Dios hará cosas muy buenas con ustedes, porque los ama y ha visto su corazón. Han sido sinceros y hay arrepentimiento en sus corazones. La Biblia dice en Romanos 12:10, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Me gustaría que repitieran este texto conmigo para que los niños que están en casa lo aprendan también. ¿Les parece? Sí, sí. A la de 3. 1, 2, 3. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Sí, me gusta. Un abrazo, Carlitos. No, acuérdate de la sana distancia. Qué Ay, es cierto. chamacos. Ay, sí, es verdad. ¿Y ustedes también, amiguitos, que nos están viendo en su casita?
Cuídense mucho. Les invito a que se aprendan este texto y lo practiquen con todos. Compartan sus juguetes y no peleen con sus hermanitos. Ámense y respétense unos a otros. Yo ya aprendí la lección, ¿verdad, Carlitos? Sí, yo también, ya no voy a pelear. Nos vemos. Adiós. 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 Dios los bendiga, familia. Bienvenidos a nuestra casa. Y a la vez agradecemos el hecho de que usted nos permita ingresar a la suya por este medio y traer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios puede bendecir nuestro espíritu, pero también puede bendecir nuestra alma, incluso puede bendecir nuestro cuerpo. Todo donde la palabra de Dios llega, hay bendición en ello. El salmista, cuando hablaba de esta palabra, decía que le resultaba más dulce incluso que la miel a su boca. Esta tarde tenemos un invitado local, es decir, alguien de nuestra propia casa, que he recogido los testimonios de muchos de ustedes, donde dan a conocer la forma como Dios ha bendecido sus vidas por medio de él. Así que con toda confianza les dejo en este momento en las manos de Dios, en la administración de su siervo, Marcos Medrano. Dios te bendiga, hermanos. Es una bendición volver a estar aquí. Doy gracias a Dios por haberme puesto nuevamente para compartirles el consejo de la palabra. Me gustaría empezar con una oración breve, hermanos. Señor, gracias, muchas gracias por este momento, Señor. Primeramente te pido que perdones nuestros pecados, nuestros muchos pecados, y que pongas en cada uno de nosotros, Señor, un corazón dispuesto para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a hacer cambios inmediatos, Señor. Ayúdanos a dar frutos, Padre, resultados después de escuchar esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado esta predicación Experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, ¿en qué se la pasa pensando usted? ¿De qué están llenos sus pensamientos? Pregunto esto, hermanos, porque por naturaleza los seres humanos somos seres que constantemente nos la pasamos pensando. Y el tener pensamientos, hermanos, pues es algo inevitable. Pregunto esto, hermanos, porque fíjese lo que voy a decir, hermanos. Es muy probable que nuestros pensamientos nos estén robando la paz que anhelamos tener ante cualquier situación difícil. Sí, mis queridos hermanos, vuelvo a repetir, nuestros pensamientos nos pueden robar la paz. Y la verdad, lo que el hombre necesita experimentar en medio de la aflicción es paz, mis queridos hermanos. Estoy convencido de que no habrá un sentir más necesario que la paz en medio de la dificultad. ¿Sabe? Hace algunas semanas, murió un gran siervo de Dios, hermanos, al que yo admiraba mucho. Él era una persona famosa, era un gran defensor de la fe cristiana. Quizás usted lo conozca, se llama Ravi Zachariah. Hermanos, quizás exagere, pero ¿sabe? Yo miraba a este hombre como alguien de la talla de Pablo. Este era un hombre, hermanos, escúchelo bien, que con la ayuda del Espíritu Santo dejaba sin argumentos a muchos ateos y a muchos agnósticos. Él iba mucho a las universidades, a las diferentes instituciones, hermanos, simplemente a defender su fe cristiana. Entre público había musulmanes, había ateos, había agnósticos, había judíos. Gente, hermanos, de todas las religiones, de todas las denominaciones, en fin. Y hermanos, era increíble cómo este hombre pues no se intimidaba ante ninguna pregunta.
Era un hombre, hermanos, que tenía mucho conocimiento, primordialmente de Dios, pero de todos los temas en general. ¿Sabe? Hace meses atrás, más o menos, creo como a la edad de 74 años, él enferma de cáncer, hermanos. Días antes de morir, se toma una foto con su esposa, ahí en ese cuarto de hospital. La foto se sube a las redes sociales. Y hermanos, evidentemente en la foto, pues él ya estaba en su fase terminal de cáncer. Pero lo que más me sorprendió, hermanos, que en esta foto, fue la última foto que él se tomó, él aparecía sonriendo. Y hermanos, esta no era una sonrisa fingida, como tratando de aparentar que todo está bien. No, hermanos, la sonrisa de este hombre en su fase terminal de cáncer reflejaba una paz, hermanos, que yo difícilmente me podía explicar. ¿Sabe, hermanos? La Biblia nos enseña que hay dos tipos de paz. Hay dos tipos de paz que el ser humano puede experimentar, y es muy sencillo. Es la paz del mundo y la paz de Dios. Y Jesús, hermanos, Jesús nos dejó bien clara esta verdad. Mire lo que dice en Juan 14:26. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, solamente Jesucristo puede darnos una paz sobrenatural. ¿Qué le parece si ahí en su casa me acompaña Salmo 1? Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo 1. Le aconsejo, hermanos, que trate de involucrarse lo más que pueda ahí en casa. Trate de participar lo más que pueda. Tenga su Biblia, tenga la palabra siempre en la mano. ¿Listos, hermanos? Dice Salmo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes experimentan verdaderamente la paz de Dios? Todos los que se deleitan en hacer su voluntad y todos los que meditan en Él todos los días. ¿Quiénes experimentan la paz de Dios en la dificultad? Número 1, los que se la pasan pensando en Él. Hermanos, Dios llama bienaventurados a los que se la pasan pensando en Él. Y sabe, hermanos, cuando yo meditaba en estos versículos, Dios confrontó mi vida, hermanos, y justo en ese momento, sabe, me hice una pregunta y me gustaría hacérsela a usted también. ¿Verdaderamente se la pasa pensando en Dios? ¿Verdaderamente meditamos en Dios día tras día? Pregunto esto, hermanos, porque es la voluntad de Dios que Él habita en nuestros pensamientos. Y hermanos, si casi no pensamos en Dios, si casi no meditamos en Dios día tras día, es porque seguramente, hermanos, escúchelo bien, es porque seguramente estamos alimentando otros pensamientos que no necesariamente son malos, pero que efectivamente están desviando nuestro enfoque que debemos tener en Dios. Y si hay algo, hermanos, escúchelo bien, si hay algo que nos esté robando el enfoque que debemos tener en Dios, si hay algo que nos esté impidiendo pensar y meditar en Dios día tras día, pues eso, hermanos, necesita ser desechado de nuestra mente.
por más bueno, por más inofensivo que parezca, todo lo que nos esté robando el enfoque, hermanos, que debemos de tener en Dios, necesita ser desechado de nuestra mente y de nuestras vidas, hermanos. Si usted se pone a pensar detalladamente, de todo lo que su mente se alimenta, de eso nos la pasaremos pensando. De todo lo que su mente se alimenta, de eso se la pasará pensando. Si usted vive en amargura, es porque se la pasa pensando seguramente en el pasado, en aquel mal que le hicieron. Hermanos, si constantemente tenemos pensamientos de violencia, quizás se esté alimentando algo que miramos, algo que vimos. Por ejemplo, a mí, hermanos, personalmente, no me gusta ver videos de maltrato, de violencia a las personas. Por ejemplo, se ve mucho de videos que circulan en las redes sociales de madres, de padres golpeando severamente a sus hijos. A mí personalmente, hermanos, no me gusta ver ese tipo de videos. La razón es porque la mente, hermanos, se alimenta de esa manera. Y sabe, las veces que yo he mirado ese tipo de videos de violencia, pues todo el día, hermanos, me la paso pensando en eso. En otras palabras, el ver ese tipo de videos, hermanos, el alimentarme de ese tipo de cosas, ¿sabe algo? Me roba la paz, hermanos. Y todo el día yo estoy imaginando en esos pensamientos. Estoy imaginando cosas, muchas veces no buenas. Muchas veces me doy cuenta que estoy pensando precisamente en cosas de violencia. Me roban la paz. Hermanos, si no alimentamos nuestra mente de Dios, ¿sabe qué pasará? Pues la pasaremos pensando en todo, menos en Dios. Y sabe, en referencia a esto, Pablo pues nos enseña diciendo: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mire lo que dice Pablo: en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Y mire lo que dice, hermanos: y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:8. Es decir, lo que Pablo nos está diciendo es: alimenta tu mente de todo lo bueno y en esto te la pasarás pensando. Alimenta tu mente. Alimentemos el alma de Dios, hermanos, y en esto nos la pasaremos pensando. ¿Sabe, hermanos? Pablo escribió estas palabras estando preso. Pablo escribió estas palabras estando en la cárcel, hermanos, injustamente. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien pueda experimentar paz en un lugar como la prisión? ¿Cómo es posible que Pablo esté preso, hermanos, en ese ambiente? ¿Y cómo es posible que él, estando en esa condición, pueda experimentar paz? La respuesta es simple, hermanos. Dios gobernaba su mente. Dios era el enfoque de Pablo. Si la pasamos pensando en Dios, si Dios verdaderamente, hermanos, gobierna nuestra mente, si Dios verdaderamente abunda en nuestros pensamientos, el resultado será siempre paz, a pesar de la situación en la que nos encontremos, mis queridos hermanos. En otras palabras, este hombre
lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, nos dice, si hay algo en lo que vale la pena pensar, siempre, en todo momento, es Dios. Esto, en otras palabras, nos está diciendo Pablo, y escuche bien esto, hermanos. Si nos la pasamos pensando en Dios, si Dios verdaderamente gobierna nuestra mente, esto nos protegerá en el día de la aflicción, hermanos. Si nos la pasamos pensando en Dios, esto será una protección para el día de la aflicción. ¿Por qué es importante que la pasemos pensando en Dios? Porque ahí, hermanos, radica la verdadera paz. Nuestra paz dependerá de los pensamientos que haya en nuestra mente, hermanos. Repito, nuestra paz dependerá de los pensamientos que haya en nuestra mente. Todo aquel que se la pasa pensando en Dios estará con paz en medio de la dificultad y en medio de la desgracia, hermanos. Y los cristianos, pues no estamos exentos de vivir la aflicción. Hermanos, Jesucristo lo dejó claro. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús nos está diciendo, en el mundo vas a tener aflicción. Sí, eres mi siervo. Sí, me amas. Estoy contigo. Pero dice Jesús, pero vas a experimentar la aflicción. Pero dice Jesús, pero ten paz. Yo he vencido al mundo. Dice la Biblia, tú guardarás en completa paz. Hermano, si usted tiene su Biblia en su casa, subraye esa palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Sí, el mundo, hermanos, nos podrá dar paz, pero siempre, hermanos, la paz del mundo siempre será una paz incompleta. La paz de Dios, hermanos, es total. La paz de Dios es absoluta. La paz de Dios es completa. La paz de Dios siempre, hermanos, siempre será suficiente. Los cristianos no estamos exentos de los diferentes tipos de aflicciones. De vez en cuando, las dificultades y las tormentas nos van a acorralar, hermanos. Todos experimentaremos la enfermedad. Todos, hermanos, viviremos la muerte de un ser querido. ¿Y quiénes son los que sienten paz en medio de todo este dolor y aflicción? Los que se la pasan pensando en Dios. Pensemos en Dios, hermanos. Meditemos en Él. Llenemos nuestra mente de Dios. Y cuando llegue el día de la aflicción, hermanos, estaremos listos para hacerle frente a cual sea que sea la dificultad que nosotros enfrentemos. Hermanos, lo que el hombre necesita experimentar en la aflicción, lo que el hombre necesita sentir en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, es la paz de Dios. ¿Experimentaste la muerte de un ser querido? Necesitas la paz de Dios. ¿Estás pasando una dificultad financiera? Más que cualquier otra cosa, hermanos, necesitamos la paz de Dios. Hay una separación matrimonial. Necesitamos la paz de Dios. ¿Cuál es la manera correcta, hermanos, de orar por aquellos que están pasando una grande aflicción? Simplemente dígale a Dios, Padre, Señor, dale paz. Dale de tu paz. No habrá nada más efectivo, hermanos, que la paz de Dios
en medio de esa aflicción. No habrá nada más efectivo, hermanos, que la paz de Dios en medio del dolor, en medio de la pérdida. En la mayoría de las ocasiones, hermanos, nosotros estaremos del lado de los que oran por la paz de alguien. ¿No es así? Pero habrá otras situaciones, hermanos, donde nosotros seremos de los que están del lado de los que deben de orar por nosotros. Muchas veces tú orarás por la paz de alguien, pero en otras ocasiones alguien tendrá que orar por la paz de Dios en tu vida. Yo estoy convencido, hermanos, de que en este preciso momento de la historia que estamos viviendo todo el mundo, en este preciso momento, el mundo necesita experimentar la paz de Dios, hermanos. Póngase a pensar en todo lo que estamos viviendo. Eventos al aire libre se cancelan mundialmente. Eventos deportivos se cancelan de igual manera. Graduaciones se cancelan. No sabemos cómo será el regreso a clase de nuestros hijos, hermanos. En muchos lugares, las cifras de infectados, las cifras de muertos van en aumento y en aumento, hermanos. Es decir, pareciera como si el mundo entero se hubiese paralizado. ¿No es así, hermanos? El mundo entero, hermanos, está viviendo un momento de incertidumbre. No sabemos qué sucederá después de esto, hermanos. Y la pregunta que todos nos hemos hecho es: ¿hasta cuándo terminará todo esto? ¿Hasta cuándo llegaremos o volveremos a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados? No sabemos, hermanos. Estamos en un momento de incertidumbre. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de toda la historia. Y lo que el mundo necesita urgentemente, hermanos, en este preciso momento, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, hermanos. La paz de Dios. ¿Y quiénes son los que experimentan esta paz? Nuevamente le repito, hermanos, los que se la pasan pensando en Dios. La paz de Dios no es humana, hermanos. La paz de Dios es sobrenatural. La paz de Dios va más allá de la lógica humana. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Alimentemos nuestra mente de Dios, hermanos. Es muy necesario. ¿Cómo podemos alimentarnos de Dios? Bueno, siendo constantes en la oración. ¿Cómo podemos alimentar nuestra mente de Dios? Meditando en su palabra de día y de noche, hermanos. ¿Cómo podemos alimentar nuestra mente de Dios? ¿Sabe? Una excelente manera de alimentar nuestra mente de Dios es por medio del ayuno. Usted estará de acuerdo conmigo. Cuando ayunamos con la motivación correcta, hermanos, como que algo pasa en nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, en esos momentos de ayuno se la pasa pensando en Dios, ¿no es verdad? Yo recuerdo, hermanos, un día Dios me dio la oportunidad de ayunar 4 días sin comer nada, hermanos, solamente bebí agua. Y sabe, hermanos, me gustaría decirles que no, viví cosas sobrenaturales en ese ayuno, miré a Dios de una manera sobrenatural. Me encantaría decirles que Dios me habló visiones, me dio sueños, pero no fue así, hermanos. La verdad, después de cuando ese ayuno terminó, yo me puse a reflexionar qué fue eso significativo que yo pude tomar de estos 4 días de ayuno. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? Me di cuenta que durante esos 4 días de ayuno, yo solamente me la pasaba pensando en Dios, hermanos. Cada vez que yo experimentaba hambre, cada vez que mi estómago, mi cuerpo me mandaba ese recordatorio de que necesitaba ser alimentado,
Mi mente, hermanos, simplemente pensaba en Dios. Es una manera excelente, hermanos, de alimentarnos de Dios por medio del ayuno, y se dará cuenta, hermanos, que su mente estará meditando en Dios. Comamos de Dios, hermanos, bebamos de Él. Seamos diligentes en su búsqueda, y Dios nos dará la paz sobrenatural en el momento más preciso de nuestras vidas. Alimentémonos de Dios por medio de su palabra. Busquemos a Dios con oración, con ayuno. ¿Y cuál será el resultado? Será la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, según Filipenses 4:7. El pasar, si no la pasamos pensando en Dios, si pensamos en Dios con constancia, hermanos, si nos la pasamos pensando en Dios, eso traerá resultados y será la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Número 2, y por último, ¿quiénes son los que experimentan la paz sobrenatural de Dios? Dijimos, número 1, los que se la pasan pensando en Él, y número 2, los que se deleitan en hacer su voluntad. Hermanos, si somos cristianos que constantemente batallamos para hacer la voluntad de Dios, yo estoy convencido de que tenemos un problema. Si el hacer la voluntad de Dios se torna constantemente en una carga, hermanos, ¿saben? No nos podemos quedar así. La palabra de Dios nos enseña de muchas maneras diferentes que podemos llegar a un nivel espiritual, escúchelo bien, donde hacer la voluntad de Dios se convierta en nuestro deleite. El obedecer a Dios, hermanos, se puede convertir en nuestro gozo. Y más importante, el permanecer en la voluntad de Dios, el deleitarnos en obedecer a Dios, nos traerá paz. Que no se nos olvide esto, hermanos. Debemos de tener bien presente esto. El ser humano, nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y usted estará de acuerdo conmigo cuando nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, cuando nosotros permanecemos en victoria sobre nuestras debilidades, cuando permanecemos en los caminos de Dios. Usted estará de acuerdo conmigo, hermanos, que experimentamos una paz y un gozo que no nos podemos explicar. ¿No es así? Es un gozo y una paz que no tienen explicación, hermanos. Y no tienen explicación simple y sencillamente, hermanos, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el de Pablo? Nuevamente, hermanos, este siervo de Dios está en la cárcel injustamente. Y estando en esa condición, Él nos animó, hermanos. Estando preso, Él nos anima. Y en Filipenses 4:4 nos dice, estando Él preso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aunque Pablo estaba preso, ¿sabe, hermanos? No me lo imagino yo deprimido. No me lo imagino con un rostro decaído. Su rostro no reflejaba amargura, hermanos. Aunque el ambiente de una prisión sí es para estar en angustia, ¿sabe? Pablo estaba gozoso. ¿Y todo por qué? Porque él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, es muy importante entender lo siguiente. Si no nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios, ¿qué sucederá, hermanos? Bueno, simplemente que llegará la aflicción a nuestras vidas y no le podremos hacer frente.
Si el obedecer a Dios es una carga y no un regocijo para nosotros, bueno, sucederá que llegará la dificultad y no nos podremos mantener de pie. Si no disfrutamos el hacer la voluntad de Dios, hermanos, no podremos experimentar de su paz, no podremos experimentar esa paz sobrenatural cuando la tormenta llegue a nuestras vidas. Sí, podrás experimentar una paz mundana, una paz incompleta, pero no la paz sobrenatural de Dios. El deleitarnos en Dios, hermanos, nos prepara, escúchelo bien, nos prepara para el día malo. Dice el salmista, escuche bien esto, hermanos, en Salmos 119, 92, si me puede acompañar ahí en su casa, Salmos 119, 92, dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, está claro que el salmista experimentó la desgracia. Por algo escribió este salmo. Es evidente que este salmista experimentó algún tipo de ruina. Llegó un momento donde el salmista, hermanos, se vio atrapado en cualquiera que haya sido su aflicción, su situación. Llegó el momento donde él ya no sabía qué hacer. Y lo único que lo ayudó a sostenerse, lo único que lo ayudó a mantener la paz, escúchelo bien, fue gozarse en hacer la voluntad de Dios. Él dijo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. En otras palabras, él está diciendo, lo que me salvó de perder la vida en ese momento de angustia fue el hecho de que yo he sido un hombre que se deleita en obedecer a Dios, se deleita en los caminos de Dios. Eso me salvó de no haber caído en la desgracia, de no haber desfallecido, de no haber perdido quizás la vida. ¿Qué fue lo que me ayudó a mantenerme de pie? El hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el gozarnos, el encontrar regocijo, el deleitarnos en obedecer a Dios, nos dará la paz que necesitamos en medio de la tormenta, hermanos. El deleitarnos en obedecer a Dios nos preparará para el día malo. Sí, mis queridos hermanos, el día malo llegará. Pero mire lo que dice la Biblia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, 165. Sí, mis queridos hermanos, llegarán momentos malos a nuestra vida. Nadie está exento, hermanos, de los días malos, de los días de aflicción. Y el salmista, hermanos, nos lo dejó bien claro, lo que me ayudó a mantenerme de pie. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ¿quién sabe pues qué hubiera sucedido conmigo? Existe una historia verdadera, hermanos. Es una historia tremenda. Este era un hombre, un padre de familia, que era recto, era temeroso delante de Dios. Esta persona, hermanos, verdaderamente se guardaba para Dios y vivía una vida en santidad apartada del mundo. Este hombre, hermanos, se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Este varón se la pasaba pensando en Dios. Fue además bendecido por Dios en todas sus áreas, hermanos. Pareciera como si esta persona no tuviese ningún defecto. Este hombre, hermanos, tenía además mucho ganado. Era un hombre de negocios. De repente, miren nomás,
en un día normal, como cualquier otro. Hay un incendio ahí en sus negocios, en los terrenos donde él tenía su ganado, y se le quema, hermanos, se le quema absolutamente todo. Muere todo su ganado, toda su fuente de ganancia ahí estaba. El incendio provocó la destrucción de todo su ganado. De igual manera, hermanos, todos sus trabajadores murieron quemados de una manera horrible en este incendio. Imagínense, hermanos, los años que duró este hombre para construir esa compañía tan exitosa, todos sus negocios, y en un solo día, hermanos, él pierde toda su fuente de ganancia. Todo lo que le tomó años en construir, en un día se quema todo. Pero no fue todo eso, hermanos. El daño siguió. Fíjese bien, en ese mismo día estaban todos sus hijos comiendo, estaban disfrutando de un tiempo familiar como cualquiera de nosotros. Algún fin de semana, comiendo los hijos, disfrutando de un buen momento familiar. Y mire lo que pasó, hermanos. De repente, el lugar donde estaban ellos, el techo, la casa donde ellos estaban, hermanos, les cayó encima a todos. Y todos murieron, hermanos. Todos murieron aplastados por esa estructura, ese edificio que les cayó encima. Póngase a pensar, hermanos. En un mismo día este hombre no solamente perdió todos sus negocios, sino que en ese mismo día perdió a todos sus hijos. Ahí sí, hermanos, que él lo perdió absolutamente todo, hermanos. Pero no todo terminó allí. A las pocas semanas, a este hombre le pegó una sarna terrible desde la planta de su pie hasta la cabeza, desfigurándole su cuerpo, su rostro. Hermanos, este hombre sí que tuvo un día malo. Pienso yo que en ese tipo de situación, hermanos, cualquier persona o muchas personas pues hubieran optado por quitarse la vida, hermanos, en una situación así. Para no hacer el cuento largo, al final, pues Dios trata con él. Dios lo sana de su enfermedad. Dios le quitó su aflicción. Pudo reconstruir su negocio de ganado. Volvió a tener hijos. Es decir, Dios lo bendijo más que antes todavía, hermanos. Dios le brindó paz. Dios le brindó de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Este hombre del que estoy hablando, hermanos, es Job. Después de leer esta historia, yo me hice una pregunta. ¿Cómo le hizo este hombre para mantenerse de pie ante esa situación, hermanos? ¿Cómo le hizo para resistir, para mantener su fidelidad a Dios en medio de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta desgracia? La respuesta, hermanos, está en las siguientes palabras que el mismo Job dijo. Dice Job: del mandamiento de tus labios, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, Job era un hombre, hermanos, que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Job era un hombre que se la pasaba pensando en Dios. En los pensamientos de Job abundaba Dios, hermanos. Y sabe, aunque él era rico, aunque él tenía muchas posesiones, ¿sabe algo? Eso no gobernaba sus pensamientos. Tengamos cuidado, hermanos. No estoy diciendo que el tener posesiones, el tener mucho dinero sea pecado, sea malo, para nada, hermanos. Yo no estoy diciendo eso.
Pero usemos el ejemplo de Job. Aunque él tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero y riquezas, sus pensamientos no estaban enfocados en todas esas posesiones, hermanos. A pesar de tener tantas riquezas, Dios seguía gobernando sus pensamientos, hermanos. Imagínense, hermanos, si el corazón de Job, si su mente, si su enfoque hubiesen estado en todas sus posesiones, hermanos, pues la aflicción que él vivió literalmente lo hubiera matado, hermanos. Pero no fue así. Lo que lo ayudó a mantenerse de pie ante tal dolor, ante tanta dificultad y aflicción, fue el deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Eso le brindó la paz que él necesitaba en el día malo. El día malo llegará, hermanos, estemos preparados. Job se la pasaba pensando en Dios. Job se gozaba en obedecer a Dios. Y esto lo preparó para el día malo. Le vuelvo a repetir, hermanos, el día malo llegará. ¿Quiénes son los que experimentan la paz de Dios en el día malo? Los que se la pasan pensando en Dios y los que se deleitan en hacer su voluntad. Que nunca se nos olvide esto, hermanos. En medio de su desgracia y aflicción, Job se la pasaba meditando en Dios, hermanos. Sí, tuvo momentos muy difíciles en su fe. Su fe fue puesta a prueba como nunca. Él siempre, hermanos, guardó su integridad hacia Dios a pesar de la dificultad y de la aflicción que él estaba viviendo. Hermanos queridos, nunca nos olvidemos de Dios ante cualquier circunstancia, hermanos. Nos está yendo bien. Sigamos confiando en Dios. Que nuestra fe en Dios, nuestra paz, hermanos, pues no dependa de la cuenta bancaria que tengamos, hermanos. No pongamos nuestra confianza en las riquezas cuando éstas aumenten, dijo un salmista. Nos está yendo bien. Hay buenos ingresos. Hay un buen ahorro en nuestra cuenta bancaria. Gloria a Dios, hermanos. Pero sigamos confiando en Él. Recordemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro proveedor, hermanos. ¿Nos está yendo mal? Pues mucho menos nos olvidemos de Dios. Siempre, hermanos, al final de la tormenta habrá paz. No importa la tormenta que estés viviendo en este momento, hermanos. Esa tormenta llegará a su fin. Dice la Biblia: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis pensamientos, porque largura de días y años de vida y paz, escúchelo bien, y paz te aumentarán. Hermanos, para terminar, puede ser muy peligroso el no tener nuestra mente llena de Dios, hermanos. Puede resultar ser muy dañino el no deleitarnos, el no encontrar gozo, el no encontrar deleite en nuestro caminar con Dios. Es muy peligroso, hermanos, porque el día malo llegará y no sabremos qué hacer. Nos hundiremos en nuestra angustia. La amargura tomará posesión de nosotros. Nos sentiremos solos. Y las palabras que escucharemos de Dios en ese momento serán las que están escritas en Isaías 48:18, que dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En otras palabras, Dios dice: si encontraras deleite en mí, si en mí te la pasaras pensando,
cuando llegue el día malo, cuando llegue la aflicción a tu vida, dice, tú te mantendrías en paz. Puede ser muy peligroso, hermanos, el no alimentarnos de Dios, el no llenar nuestra mente de Dios, el no encontrar deleite en hacer su voluntad, hermanos, porque no nos podremos mantener de pie cuando la dificultad toque a nuestras puertas, hermanos. Sabemos de los que se la pasan pensando en Dios. Seamos de los que se la pasan pensando en Dios, perdón. Seamos de los que se deleitan, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegue el día malo, estaremos listos, hermanos. Dios nos llenará de su completa paz. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿sabe? Esta predicación es un buen motivo de oración. Señor, que nuestros pensamientos perseveren en ti. Qué buen motivo de oración es ese, hermanos. Señor, ayúdanos a deleitarnos en ti. Qué buen motivo de oración es ese, hermanos. He terminado, hermanos. Me gustaría hacer una oración específicamente por estos dos puntos de los que se trató esta predicación, hermanos. Yo quiero orar para que Dios gobierne nuestra mente, hermanos, y para que Dios nos ayude a deleitarnos en hacer su voluntad. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Creo que tu palabra nos quedó clara a todos, Señor. El mundo, Padre, necesita de tu paz en este preciso momento, Señor. El día malo llegará, Señor. Estamos viviendo un día malo. Y, Señor, necesitamos de esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz completa que solamente tú nos puedes dar, Señor. Espíritu Santo, Dios, ayúdanos a que tú gobiernes nuestros pensamientos. Queremos pasarla pensando en ti, Señor, porque los que se la pasan pensando en ti experimentan esa paz sobrenatural. Señor Jesús, también te pido que nos ayudes a deleitarnos en hacer tu voluntad, que el hacer tu voluntad no sea una carga, sino un deleite, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, yo sé que en nuestras casas, en nuestra congregación, hemos perdido gente que amamos, gente a la que queríamos mucho, que sentíamos un apego muy grande hacia ellos. Hay gente en nuestra congregación, hermanos, que está pasando un día malo, hermanos. Gente que ha perdido seres queridos. Y, hermanos, nuestros hermanos necesitan de esa paz. Oremos por ellos, hermanos. Tengamos presente en nuestras oraciones aquellos que necesitan de la paz de Dios en este preciso momento. Yo pido, hermanos, en el nombre de Jesús, que la paz de Dios llene sus hogares, que la paz de Dios llene cada rincón de su casa, hermanos, y que en este momento de dificultad usted solamente experimente una sola cosa: paz, hermanos. Hermanos, Cristo viene pronto. Su venida está a las puertas, hermanos. No durmamos, mantengámonos alerta, mantengámonos pensando en Dios, meditando en Él, meditando en su palabra, para que cuando llegue ese glorioso día, hermanos, nosotros seamos dignos de escapar de esas cosas que vienen sobre el mundo entero. Que la paz de Dios gobierne sus hogares. Dios te bendiga, hermano. Amén. Hemos oído la palabra de Dios y eso es una bendición sin duda alguna, pero también se constituye en una gran responsabilidad
porque la Biblia dice que no debemos habitar en la dimensión de los que solamente son oidores. La Biblia dice que es necesario oírla y convertirnos en hacedores de esta palabra. Así que tenemos un reto durante esta semana en cuanto a la palabra que nos ha sido dada en esta ocasión. Vamos a hacer nuestro mejor trabajo para ponerla por obra, porque es entonces cuando Dios es glorificado, cuando muchos son bendecidos, pero también cuando la palabra se implanta en nuestro propio corazón. Yo le animo para que usted comparta estas direcciones virtuales y dé a conocer con sus amigos, con su familia, en sus redes, lo que Dios está hablando en nuestra vida en este tiempo. Mientras tanto que volvemos a estar juntos físicamente, podemos mantener el vínculo de la paz y mantener la coinonía, la fraternidad como pueblo de Dios, orando por ustedes, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.